Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Estamos teniendo tengo algún problema con la cámara de mi navegador. Disculpad, pero enseguida comenzamos. Voy a dar unos minutos para que los hermanos se conecten. ¿Vale? Bueno, estoy anunciando que no es por YouTube, sino por Facebook, ¿vale? Porque estaba intentando emitir por YouTube y por Facebook con mi PC, pero no sé por qué la dichosa cámara no se termina de conectar. Así que, perdonadme, ¿de acuerdo? Os pediría un favor si me veis y me oís bien, ¿vale? Porque como yo no hago muchos directos, si me veis y oís bien, me escribís por ahí. Me decís si me estáis viendo. Me dice Samuel, ahora sí, tío. Dios le bendiga mucho, Dios te bendiga. Manuel Iglesias también. Bueno, pues si sois tan amables, me escribís si veis y oís. Vale, se escucha y se ve bien. Bueno, pues os saludo a todos en estos primeros días del año 2022 y a todos os mando un abrazo fuerte, una bendición y una oración especial por todas las familias, todos vuestros hogares y por todos los hermanos que tienen pues gente contagiada con el dichoso virus, ¿vale? Luego al final haremos una oración para ellos en el nombre del Señor. Bueno, antes de empezar, y trataré de estar diciéndolo a lo largo de lo que dure este vídeo, el motivo principal, hermanos, no es absolutamente otro que ir al Evangelio, ¿vale? Para ver lo que es la tradición navideña a la luz del Evangelio, ¿de acuerdo? Es de sobra decir, desgraciadamente, que hace unos años la Navidad no estaba tan humanizada y tan comercializada como está en este tiempo. No se trata, hermanos, de decir que no se debe celebrar la Navidad, ni se debe celebrar los Reyes Magos, sino que vamos a mirar y a exponer, hermanos, porque leo, aunque ya no contesto porque llevo muchos años, vosotros me conocéis, y llevamos muchos años, yo y otros ancianos de la obra de España, se han escrito libros, se han escrito de todo, hablando acerca de todo lo que se llama fiestas paganas, etcétera, etcétera. Entonces a veces hacemos un aglomerado, se junta todas las cosas y no se separa, no se diferencia, y de ahí que viene mucho la confusión, ¿de acuerdo? Si celebrar los Reyes es pagano, si celebrar la Navidad es pagano, etcétera, etcétera. Por otro lado, existe la historia, que lo vamos a ver, pero yo no pretendo, hermanos, el decir que no se debe celebrar los Reyes, ni se debe celebrar la Navidad, ni todo esto, sino que hay un contexto que es cierto histórico, de acerca de dioses de Roma, y etcétera, etcétera, pero que realmente al celebrar, por ejemplo, hoy los Reyes Magos, no estamos celebrando Osiris, que es el contexto que tiene los Reyes Magos, y Jano, el Año Nuevo, el Año
viejo y todo esto, que era otro dios romano. Yo no celebro a Jano, ni tampoco celebro a Osiris. Y en la Navidad, pues tampoco celebro al Sol Invictus, hermano, ni a Saturno en las Saturnales, ¿de acuerdo? Veremos que luego la historia cambió el nombre de todas esas fiestas, aunque en el origen realmente tenemos que ser sinceros, las fiestas navideñas son las Saturnales, ¿de acuerdo? Fiestas dedicadas a Saturno, que los romanos inventaron. El año nuevo es el dios Jano, ¿vale? Los Reyes Magos también veremos cómo tiene un contexto romano. Es el origen, no podemos, hermano, negarlo. Está ahí, está en la historia, ¿vale? Entonces, ¿cuándo realmente, para empezar, quiero ir diciendo, cuándo realmente esto sería un problema grave? Cuando yo celebrara al dios Saturno, yo celebrara al dios Jano y yo celebrara, hermanos, al dios Osiris, o yo celebrara a Venus, o yo celebrara a Afrodita. Vuelvo a decir, aunque tiene un origen de Saturno, de Afrodita, etcétera, etcétera, yo no celebro a ningún dios pagano. Si rezamos mucho el rizo, hay palabras del castellano que tampoco se podrían decir, porque son paganas. Tenemos palabras fenicias en el latín, que es el español, deriva del latín, y el latín, hermanos, también tiene palabras fenicias, hermanos, y palabras romanas, ¿de acuerdo? También tenemos palabras árabes. Por ejemplo, decir ojalá, también si decimos que es pagano, decir ojalá se tendría que borrar de nuestras lenguas, porque ojalá viene más o menos a significar, aunque no sea árabe, por lo que he podido estudiar y mirar, ojalá significa Alá lo quiera o Alá lo permita. Almacén es una palabra árabe. La cena es una palabra árabe. Todas las palabras que empiezan por almohada, es una palabra árabe. Entonces, dentro de la cultura española, al ser una provincia que ha sido conquistada por muchos pueblos y muchas culturas, tenemos palabras, tenemos comidas, tenemos costumbres. Es decir, que si no queremos celebrar el paganismo, no podríamos ni hablar, no podríamos ni comer, no podríamos ni beber, no podríamos, hermanos, absolutamente, prácticamente, el vivir, ¿de acuerdo? Aún, hermanos, el nombre de los planetas tienen nombre de dioses paganos. No por eso estar viviendo en el sistema de la Vía Láctea, donde está Mercurio, donde está Júpiter, donde está Venus, donde está Saturno, donde está Plutón, hermanos, y donde está la Tierra, quiere significar que soy un pagano. Entonces hay a veces que hay personas que yo respeto mucho, y algunos son conocidos míos, desde aquí os mando a todos un cordial, afectivo y amoroso saludo. Son paganos para una cosa, pero para la otra no son paganos. Entonces debemos de pensar que cuando yo no quiero ser pagano, tendría que salirme del sistema solar en el que vivo, porque los planetas que me rodean también tienen nombres de dioses paganos, ¿de acuerdo? Hay comidas que no se debieran de comer porque también son fenicias, son de origen fenicio, son de origen romano, son de origen latín, son de origen de los indios de la América que Colón lo trajo, ¿vale? Y todo esto no se podría hacer. Aún el café eran unos frutos que los indios de América, que Colón trajo el café de América, eran unos granos que ellos molían y se lo dedicaban a sus dioses, se lo tomaban, le subía la cafeína y le daban como unos trances de ataques de nervios, etcétera. Y no era un trance espiritual, era que si te tomas 17 cafés que se tomaban adorando a sus dioses allí en la selva, les daba como un síncope de nervios, como me puede dar a mí si me tomo ahora 17 cafés en mi casa. Bueno, dando esta introducción, ¿vale? Dejamos claro que aunque el origen es pagano, ¿de acuerdo? Aunque el origen es pagano, no por ello, hermanos, vivir en ello somos paganos. Yo lo que pretendo con esta enseñanza de esta tarde de hoy es ver el contexto de la Navidad, hermano,
a la luz del Evangelio. ¿Qué tiene la Navidad del Evangelio? Tristemente, hace unos años tenía un contexto mucho más bíblico. Ayer me gustó el alcalde de Madrid, viendo la cabalgata, con mi nieto por la televisión, yo veía mucho en Madrid, pues que los Reyes Magos y el alcalde hablaron que realmente hay que celebrar que Jesús nace cada día en nuestro corazón, ¿vale? Y que se le dieron dádivas y ofrendas a Jesús. Esto era en otro tiempo, pero ahora todo es, hermanos, comercio. Es comprar, 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 comprar y comprar. Es comer y comer y comer. Es, hermanos, llevar ya hasta la vanidad. Comprar incluso juguetes para nuestros hijos y nietos, me incluyo yo. Os respeto mucho a todos, que realmente los niños no me piden, sino que son cosas que me gustan a mí y eso los compro yo, ¿vale? Los niños ya tienen bastante con lo que han pedido, pero ellos siguen, nosotros seguimos, hermano, en esta marea de comprar y comprar y nos meten por los ojos que hay que comprar y todo esto. Bueno, vamos a entrar en materia, ¿vale? Entrada la introducción, este vídeo queda grabada y yo digo que aunque es cierto que tiene, como lo vamos a ver con la historia, origen pagano, aunque tienen origen pagano, yo no celebro ni a Saturno, ni al Sol Invicto, ni al Diojano, ni a Osiris. Algunos verán este vídeo y opinarán lo contrario. Todos mis respetos para ellos, yo respeto y a mí me gusta también que me respeten, ¿vale? Algunos estarán de acuerdo, otros no lo estarán. Hermano, para eso existen las redes, pero yo con humildad voy a ir al Evangelio y que el Evangelio nos hable qué es realmente el nacimiento de Jesús. Yo lo que pretendo es, un poco con historia, un poco con arqueología, mucho con Biblia, ver realmente estas fiestas, porque parece que se nos ha olvidado con ese manto que nos ponen de la Navidad de comprar, de la Navidad de consumir, del consumismo. Se nos pone, hermanos, como una venda que se nos olvida realmente el hecho verdadero, histórico y bíblico del nacimiento del Mesías de Israel. Entonces, hermano, vamos a ver si Jesús realmente es como lo pintan, ¿vale? La tradición navideña nos pinta, hermanos, que él nació, hermanos, en un lugar donde había un burro, donde había una mula, que era un pesebre. Entonces vamos a ver realmente, hermanos, si Jesús nació en un pesebre, sí o no. Entonces tenemos que ver que tanto Marcos como Juan no nos hablan realmente del nacimiento de Jesús. El que nos habla, hermanos, es Mateo y Lucas. Lucas incide un poco más largo en la historia. Mateo nos dice que Jesús nació en una casa, ¿vale? Lucas nos añade lo del mesón. Entonces vamos hoy a aclarar un poquito todos estos temas. Como decía, que hay ciertos aspectos, hermanos, del relato del nacimiento de nuestro Señor que se fueron introduciendo en el pensamiento de la tradición. Con los años de la historia de la Iglesia se fueron metiendo pensamientos, hermanos, que fueron ya tanto que se metieron y se repetían tanto por la tradición que parece que realmente que sucedieron en verdad. En el versículo 7 del capítulo 2 de Lucas, allí, hermano, hay un significado, el cual se realza al conocer una palabra del texto original del Nuevo Testamento griego. Y también hay que entender también la época y el lugar, las costumbres que había en Belén en el siglo I de los judíos, ¿vale? Y una palabra, hermanos, que en el texto griego de Lucas es kataluma. Kataluma se tradujo como mesón, ¿vale? Entonces la palabra griega kataluma, el prefijo griego kata, significa abajo. Se refiere a un lugar abajo, ¿vale? Kata significa, hermanos, abajo. Entonces, cuando kata, que significa abajo, se une al otro vocablo que es luma,
La palabra Cataluma significa un lugar donde la gente se dispersa o toma un descanso del día. Entonces, eso es lo que significa la palabra Cataluma, que se tradujo mesón. Cata es abajo, el lugar de abajo, donde la gente descansa. Eso es lo que significa Cataluma. En mis viajes a Israel, y los que han ido a Israel, y si no tienen la oportunidad de viajar a Israel, si tú estudias los usos y costumbres, las casas en aquel tiempo, hermanos, la mayoría tenían 2 plantas, ¿de acuerdo? La planta de arriba se usaba para dormir, las habitaciones estaban para dormir, los techos eran livianos, había unas escaleras, se usaban para dormir, y la parte de abajo, ¿vale?, era una estancia grande, donde ahí la familia hacía su vida, ¿vale? Esa es la palabra Cata, lugar de abajo. En el lugar de abajo donde la gente estaba, la familia estaba arriba de las habitaciones, contigua a la estancia, a donde ahora conocemos como nuestro salón, podemos decir, la palabra Cata significa lugar o salón, para que me entendáis, salón. Pues colindaba con el lugar donde tenían los animales, donde tenían los corderos, donde tenían las gallinas. Antiguamente, en nuestra cultura gitana esto lo entendía, porque los gitanos que han vivido en chabolas y demás, pues tenían el lugar donde se vivía y colindando con una puerta, con una rejilla y unas maderas, pues ahí tenían pues algunos animales que les servían para ellos, ¿de acuerdo? Y ahí, por supuesto, había un pesebre. Entonces, queremos decir que la palabra realmente mesón es Cataluma. Cata es lugar de estancia, ¿vale? Y luma, espacioso. Podríamos decir que es el lugar donde la familia vivía, era el salón donde vivía, pero que al lado había una estancia donde estaban los animales al lado del salón. Es decir, era un salón con un compartimento al lado, con una puerta, una puertecilla, donde había allí unos animales. Animales los que fueran. El Evangelio no dice que fuera vaca y luna. ¿Podría haber vaca y mula? Sí. ¿Podrían ser gallinas? También. ¿Podrían ser pollos? También. Entonces, ¿por qué lo de la vaca y lo de la mula? Porque las iconografías, las pinturas, los cuadros a lo largo de la historia de la Iglesia, pues fueron pintando, hermanos, por la lógica de un mesón, que se tradujo así, como mesón, pero no es la palabra mesón, yo os he dicho, es un lugar, el lugar de abajo, la estancia de abajo era el salón, y al lado del salón, a un lado, con una puerta, yo he visitado en Galilea algunos pueblos que todavía se conservan, que fuimos una serie de hermanos pastores que lo vieron conmigo, tengo fotos, que la vida en aquel tiempo era así, era la estancia donde se vivía, arriba las habitaciones, y abajo era donde vivía la familia, y al lado, ¿vale? Al lado, como yo tengo mi ventana, pues imaginaos que mi ventana era una portezuela donde ahí estaban los animales. Entonces, esa creencia de que José y María iban buscando el mesón, nos dice el Evangelio de Lucas, en el versículo 6, que cumpliéndose ya el tiempo de su alumbramiento, es decir, cuando ellos van al empadronamiento, no es para un empadronamiento como entendemos que yo me voy a empadronar a mi junta municipal. El empadronamiento de aquel tiempo es el empadronamiento que la historia habla de que Quirino, ¿vale?, que fue un procurador romano, hizo, ¿vale?, que era más bien para que las familias que tuvieran propiedades fueran para escribir sus propiedades, para que el imperio romano tuviera constancia, ¿vale?, de que esas propiedades eran suyas. Entonces, esa tradición católica de que José y María, a María le vino de momento los dolores, no. José y María fueron a Belén sabiendo que ya se cumplía, que ya estaba en el tiempo, es decir, que ya había salido de cuentas para dar a luz, ¿vale? Entonces, Belén de Judá es la ciudad de David, y David, hermanos, es familia de José. José viene de David. Entonces, el que fue tocando puerta por puerta, hermanos, José en las posadas de aquel tiempo, en las posadas, según la ley de Moisés, se recibía, hermanos, pues a
a la gente peregrina, pero la ley de Moisés nos decía que se tenía que recoger y ser hospedadosos. También nos dice en el Nuevo Testamento que debemos ser hospedadosos porque muchos alojaron huéspedes sin saberlo, ¿de acuerdo? Entonces, presuntamente y seguramente que José tenía familia en Belén y él fue donde su familia. Y al entrar a la casa, ¿vale?, no hallaban lugar. Es como si a mí me viene un familiar a mi casa, ¿vale?, y mi prima está embarazada y ha salido ya de cuentas, con perdón de la palabra, y viene a mi casa. Y no tenemos sitio en el lugar, ¿vale?, que es Cataluma, ¿vale? Cataluma, cata, lugar, de abajo, luma, donde se descansa, ¿vale? Entonces, que en mi comedor no hay, en nuestra cultura gitana lo entendemos, que en la casa viene un familiar, no hay sitio, y entonces, ¿qué le ponemos? Pues le ponemos también en el pesebre, que estaba cerrado, ¿vale? Era un sitio cerrado porque también la mujer, para dar a luz, y más en la cultura y en la mentalidad hebrea, hermanos, tenía que tener un sitio de intimidad. Nos dice Mateo casa. Entonces, en Belén, arqueológicamente, se encontraron casas, hermanos, que estaban hechas en grutas, ¿de acuerdo? Casas que estaban en grutas. Esta casa seguramente era de la familia de José. ¿Dónde iría José? Si Belén es su ciudad. No, José es un forastero. Él es de Belén, es de la ciudad de David. Y los que están allí, habría familiares. En los restos arqueológicos, hermanos, de la iglesia de la Natividad en Belén, se encontraron todavía también restos de que las excavaciones de arqueología del Departamento de Antigüedades de Israel encontraron de presuntos familiares de la casa de David que vivía en esa colina de ahí arriba. Entonces, resumiendo, que José fue allí a ese empadronamiento, que era por el catastro para registrar las propiedades, y que José seguramente llegó, hermanos, a un sitio que es Cataluma. No es buena traducción la de mesón, sino que es un lugar donde la gente se acomoda, ¿de acuerdo? Y que en el siglo I las casas, el lugar de abajo, kata en griego, el lugar de abajo era el sitio más espacioso que los de arriba. Los de arriba solo eran para dormir, ¿vale? Era lo de abajo. Y al lado colindaban los animales. Entonces, una mujer que necesita intimidad para nacer, dar a luz, perdón, pues se le puso en el pesebre, y como dice el Evangelio, fue el niño puesto por su madre en un pesebre, ¿vale? Entonces, hablando un poco de la historia de la ciudad de Belén, la importancia histórica de Belén, pues es, hermanos, no la podemos negar, tanto para los judíos, porque David nació allí y tendría que reinar sobre Judá e Israel desde 1013 a.C. a 966 a.C., y para nosotros los cristianos es el lugar donde nuestro Señor Jesús, hermano, nació, como nos dice Mateo y Lucas. Mucho antes de que Abraham, hermano, llegara a la Tierra Santa, a Canaán, ya vivían allí pueblos, ¿vale? Pueblos cananeos, y en este caso también en Belén se originan, hermanos, los orígenes, según los arqueólogos, más allá del año 3000 a.C. aproximadamente. Se trataba, en aquella época cananea, de una ciudad situada en una loma, está en alto ahora, cuando vas a Belén está en alto, a 800 metros sobre el nivel del mar, y en hebreo se llama Bait, que es casa, Lejen, pan. Bait, Lejen, casa del pan. Pero esta ciudad, antes de ser conquistada por Josué y los hebreos, se llamaba, hermanos, Lahama, porque estaba dedicado a un dios caldeo, que era un dios caldeo de la fertilidad, que se llamaba Lagmo.
Lacmu, dios de la fertilidad, dios caldeo. Por eso los cananeos la llamaban la Jama. Más tarde, hermanos, cuando ya fue conquistada, vamos deprisa, hay datos de arqueólogos como Ariel Bedman, como Ismaya Goodman, que son arqueólogos, Lorenzo Nigro, que descubrió unas catacumbas de esa misma época, nos dicen todo esto. Luego ya, hermanos, encontramos que se cambió el nombre, y encontramos también que Belén, que está solo a 8 kilómetros de Jerusalén, nunca fue de las más pobladas del reino de Judá, que el reino de Judá duró del 928 al 586 antes de Cristo. La primera mención extrabíblica fuera de la Biblia, de los documentos arqueológicos fuera de la Biblia, la encontramos en una carta que se encontró en el sitio arqueológico de Amarna, en Egipto, en el siglo XIV, fijaos, siglo XIV antes de Cristo. En este documento, Abdib Eba, que era un gobernador egipcio de Jerusalén, pedía al faraón Amenhotep III que le enviara arqueros para que pudieran recuperar la ciudad que se llamaba Big Lachmi, donde los apirus se habían sublevado. Se cree que los apirus eran los antiguos hebreos, ¿vale? Posiblemente podría ser la conquista de Josué. Y os he dicho que los cananeos la llamaban la Jamma, y luego pues en esta sublevación de los apirus ya se llamaba en egipcio Bit Lachmi. Luego, hermanos, cambió el nombre por Beit Lehem en hebreo, que es la casa del pan, y también se llamó, hermanos, el punto que lo llama Miqueas en el capítulo 5, verso 1, se llama Éfrata en hebreo, que también indica fertilidad, porque era un valle fértil de trigo, hermanos, que luego lo vemos también, hermanos, la historia de Boaz y Ruth, cuando Ruth, la moabita, se puso, hermanos, a segar, había trigo, cebada, y encontramos también referencias en el libro de Ruth. Entonces también podemos decir, hermanos, que Beit Lehem, Belén, casa del pan, y Efrata, hermanos, significa también, pues, que es productiva y pequeña, porque era la ciudad de Judá más pequeña que había en aquel tiempo. Luego también se nos dice, que dice David, ¿quién me diera del agua que hay en la puerta de Belén? También allí había un camino, una vía principal, ¿vale?, para los comerciantes, cerca de la puerta de Belén, donde había un pozo de agua fresca, donde se paraban mucho los mercaderes y era famoso. Y David, recordando Belén, pidió de beber de ese agua, y 2 valientes de él arriesgaron sus propias vidas por llegar, hermanos, y traerle a David, su rey, ese agua. También un punto importante es que en el libro de Génesis, Raquel murió, hermanos, cerca de Éfrata, cerca de Belén. Allí está la tumba. Se puede visitar la matriarca, hermanos, la madre de Benjamín y Manasés, Raquel. Entonces, encontramos, hermanos, la profecía que dice: y tú, Belén Efratá, como Raquel llora a sus hijas. Tú, Belén Efratá, que ciertamente eres la ciudad más pequeña de Judá, de ti saldrá el legislador que será salvador de su pueblo Israel. Y dice: he aquí que Raquel llora a sus hijas y no quiso ser consolada. Es decir, que la matanza de Herodes fue producida en Belén, y estaba una profecía que Raquel lloraría a sus hijos. Es decir, que estaba escrito en Jeremías que ahí va a haber un acontecimiento muy trágico, ¿en qué región? Donde Raquel estaba enterrada. La profecía, ya había muerto Raquel, y la profecía decía: Raquel llora a sus hijos y no quiso ser consolada. Es decir, que Raquel, que estaba enterrada en Belén, iba a haber un acontecimiento, como fue la muerte, hermanos, de los primogénitos. Y, por supuesto, hermano, el nacimiento de nuestro Señor. En aquel sitio, arqueológicamente, de Belén, hay muchas cuevas, hay muchas
grutas, ¿vale? Hay cuevas, hay grutas, donde se construyeron casas y también refugio para los pastores. Entonces, también quisiera hablaros un poco, hermanos, de la tradición de lo que hoy se celebra, ¿no? La tradición de los Reyes Magos. Bueno, la Biblia no nos dice que fueran reyes, ¿vale? Sí que nos dice algunas traducciones magos, pero las traducciones más literales nos hablan de sabios, que vienen del Oriente. Entonces, no nos dicen realmente, textualmente escrito, qué parte vienen, pero al decirnos que vienen del Oriente, si estamos realmente en Judea y vamos al oriente de Judea está Babilonia. Y nos dice que allí había unos sabios. Para entender esto nos tenemos que remontar a la época, hermanos, de la deportación a Babilonia, cuando Nabucodonosor se llevó a lo mejor que había en Judá, se lo llevó a los mejores estudiantes, a los mejores eruditos judíos, se lo llevó Nabucodonosor, hermano, a Babilonia. Babilonia, como digo, desde Israel está al oriente. Bien, allí, hermanos, la gente hebrea se hicieron grandes eruditos, como Daniel y sus amigos, y que muchos volvieron de la deportación a Babilonia, pero otros, hermanos, se quedaron, como dice el Señor cuando escribe una carta a los cautivos que le dice comprar casas, comprar terrenos, tener hijos, fructificados allí en Babilonia. Algunos volvieron después del decreto de Ciro, pero otros quedaron en Babilonia. Y esas escuelas de pensamiento de astrónomos, no astrólogos, de astrónomos, de eruditos, maestros en la Torá de Moisés, en el Tanaj, en la Biblia hebrea, y también que sabían mirar los astros, miraban las profecías. Estos descendientes de la deportación a Babilonia que quedaron allí, esos niños, esos nietos, bisnietos, tataranietos de los que fueron deportados, no volvieron a Israel. Se quedaron en Babilonia, como dice la carta a los cautivos de Jeremías, a los cautivos en Babilonia, que compraran casas, compraran haciendas, vivieran allí, ¿vale? Aunque muchos volvieron, otros quedaron. Entonces esas generaciones, hermano, se especializaron y crearon también escuelas, es decir, había mucho pueblo judío que quedó en Babilonia. Y ese pueblo judío que quedó en Babilonia, viendo las estrellas, hermanos, y estudiando la Torá cuando venía el Mesías, esos sabios, no nos dice tampoco, cuidado, eso es la tradición que se ha inculcado aquí, no nos dice que fueran 3 magos, podrían ser 2, podrían ser 10, podrían ser 17, podrían ser 22, podrían ser 14, no nos dice. Es una tradición, hermanos, que la denominaron así, los Reyes Magos, aunque realmente se cree, ¿vale?, que eran unos sacerdotes o unos maestros eruditos en la Torá que mirando cuándo aparecería el Mesías, vieron una luz, hermanos, que sabían que no era normal y que esa luz se movía y que esa luz, estudiando la Torá y la astronomía, anunciaban un acontecimiento intrigante. ¿De acuerdo? Entonces, la tradición fue la que estableció que eran reyes, que no eran reyes, ¿vale? Y bueno, pues como traían regalos, por esos dibujos que traían regalos, y luego los nombres de los 3 magos. Quiero decir que a la luz del Evangelio, y esta enseñanza es, ¿qué nos dice el Evangelio acerca de todas estas cosas? Pues siento decir, igual que como la mula, hermanos, y la vaca, tampoco se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, sino que aparecen primera vez esos nombres en un mosaico, que lo podréis buscar en internet ahora si tenéis internet, poner mosaico de los Reyes Magos de San Apolinar el Nuevo, en Rávena. Ahí os aparece el primer cuadro o iconografía en que estos supuestos Reyes Magos que dan oro, incienso y mirra, les pone San Apolinar el Nuevo, Melchor, Gaspar y Baltasar. Eso es cerca del siglo VI después de Cristo, en que se empieza a distinguir a 3 magos ataviados al modo persa,
con nombres escritos encima. En la iconografía de San Apolinar Nuevo, el nombre de Melchor, Gaspar y Baltasar aparece en ese sitio. Entonces representa, según la tradición, hermanos, representan pues las tres razas de la Edad Media. En aquel tiempo se conocían solo tres razas. Melchor encarna a los europeos, Gaspar a los asiáticos, es más pelirrojo, Gaspar más amarillo, y Baltasar más oscuro, pues a los africanos. En España, a partir del siglo XIX, eso es antes de ayer, pues también apareció la tradición de convertir la Noche de Reyes en una fiesta infantil con regalos para los niños, también como se hacía en otros países en la Navidad. En los países europeos, los regalos para los niños los da Papá Noel, que tendríamos que también dedicar muchos minutos para hablar de Papá Noel. Pero mayormente en España fue en el siglo XIX, cuando se fijó, España era mucho más católica, que los regalos no los trae Papá Noel. Es decir, hace de muy poquito, yo de pequeño, Papá Noel no me traía nada, ni a mí ni a ningún niño. Todos los españoles, todos los niños españoles esperábamos a nuestros Reyes Magos de toda la vida. Y eso de Papá Noel, nada. Los niños ahora muy listos y los padres más, pues ahora regalamos en Papá Noel y regalan también en los Reyes Magos. Entonces esto es una costumbre también española, ¿vale? De que como en el mundo, en otros países, el día de Navidad, que era un santo oriental, San Nicolás, Papá Noel es San Nicolás, que fue en 1866 cuando se celebró la primera cabalgata de Reyes en Alcoy. La primera cabalgata de Reyes se hizo en Alicante, mi querido Alicante, en Alcoy, en el año 1866. Y ya la tradición se extendió al resto del país y luego pues a otros países, sobre todo a la cultura hispana. O sea, todo lo que es hispano, los españoles viendo esa celebración de San Nicolás, que es Santa Claus, pues entonces en el siglo XVIII la primera cabalgata fue en el año 1866. Bueno, hemos hablado un poquito acerca de si todas estas cosas aparecen en el Evangelio. Hemos visto que unas que sí y otras que no. Y bueno, pues hablaros un poco del nacimiento de Jesús, aunque esto ya lo he enseñado muchas veces, ¿vale? El nacimiento de Jesús lo encontramos en la Biblia. No me digáis en qué capítulo, en qué versículo, porque no está, no aparece. Aparece, hermanos, viendo dos embarazos y un sacerdocio. El embarazo, hermano, de la mujer de Zacarías y el embarazo de María. Nos dice, hermanos, que Zacarías pertenecía a la clase de Abías, ¿vale? Era levita, sacerdote, de la clase de Abías. El rey David, en el libro de Crónicas, reparte el sacerdocio para que cada familia, una semana desde el 14 de abril, que es la Pascua, cada semana, una familia ministre dentro del santuario. Abías, como es la octava, si contamos desde mediados de abril, 14 de abril, la Pascua, 8 semanas, nos da el mes de junio. Entonces, en el mes de junio es cuando Zacarías entra al santuario a ofrecer el incienso y le aparece Gabriel, le dice que su mujer va a dar a luz, ¿de acuerdo? Entonces, supuestamente, Elizabeth queda embarazada de Juan el Bautista en el mes de junio, ¿vale? Y si queda embarazada Elizabeth en el mes de junio, contamos 9 meses y nos da el mes que nace Juan el Bautista. Si queda embarazada en junio, que es cuando aparece Gabriel, que es cuando le toca a Abías, su marido, entrar y el arcángel Gabriel le anuncia que va a quedar embarazada, contamos desde junio, hermano, 9 meses nos da julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. En marzo nace Juan el Bautista. Bien, entonces, si Elizabeth queda embarazada de su marido, el sacerdote Zacarías, en junio, y nos da un dato, Lucas, que cuando se le presenta Gabriel a María para decir que va a concebir al Mesías, al Cristo, le dice, tu parienta, tu prima Elizabeth, la que llamaban estéril, es el 6º mes para ella. ¿Por qué da ese detalle? Para que aprendamos en qué mes nació Jesús. Si hemos dicho que supuestamente quedaría embarazada en el mes, hermanos, de junio, por la clase de sacerdocio, de la clase de Abías, que era Zacarías, cuando se encuentra con el arcángel Gabriel. Entonces, si le dice que es el 6º mes, hermanos,
el arcángel Gabriel le dice que va a quedar ya embarazada por el Espíritu Santo, si quedó embarazada Elizabeth en junio y el arcángel a María le dice ese sexto mes, es el mes que le aparece el arcángel Gabriel a María, desde junio, el sexto mes, ¿qué mes es? Diciembre. Es decir, que el arcángel Gabriel aparece a María en diciembre a anunciarle que va a quedar embarazada del Espíritu Santo. Entonces, si María queda embarazada por el Espíritu Santo, nada más terminar el mensaje, hermanos, del arcángel por obra del Espíritu Santo, María queda embarazada del Señor en diciembre. Ya contamos 9 meses de una gestación normal, y ¿qué menor da? Desde diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Entre septiembre y octubre es realmente cuando nace el Señor, no nace en diciembre, ¿vale? Entonces, mira, y a mí que me da igual que nazca en septiembre que en diciembre. Sí, pero la Biblia nos dice que todas las fiestas, todo, hermanos, los sábados, todos los días de reposo, todo lo que hay en el Antiguo Testamento es una señal de lo que va a venir. Todo el Antiguo señala lo que va a venir. ¿Qué va a venir? Cristo. Entonces Cristo también cumple con su ministerio aún en toda su vida. Mirad, es concebido, hemos dicho, en diciembre, porque en diciembre está lo que la Biblia traducido en Reina Valera es la fiesta de la dedicación, que es la Hanukkah, la fiesta de la luz, porque Jesús es la luz del mundo, concebido en la fiesta de la luz porque Jesús es la luz del mundo. Nace en septiembre, porque es la fiesta de los tabernáculos, o de los templos, o de las cabañas, porque Juan nos dice que él se hizo un cuerpo, y el cuerpo, el propio Jesús lo llama templo. Entonces nace la fiesta de los templos, de las cabañas, de las casas, porque él se hizo un tabernáculo, y muere en la fiesta de la Pascua, es decir, es engendrado, en la fiesta de la luz, Hanukkah, nace la fiesta de tabernáculos, muere la Pascua porque es el Cordero de Dios y resucita el tercer día porque es la fiesta de las primicias, porque es la primera primicia de los muertos que resucitan para no morir más, la gloria sea para Dios. Amén. Entonces, hermanos, eso es realmente lo que el Evangelio, lo que la Biblia nos dice. Eso es la Biblia. Ahora, ¿qué connotaciones culturales tenemos? Que España es una provincia romana, como fue toda Europa, todo el mundo occidental. Y como toda Europa y todo el mundo occidental, España tuvo hasta 2 emperadores, Adriano y Trajano. Y en Sevilla hay restos arqueológicos de la compañía La Italiana, en que en el libro de los Hechos nos dice que había un hombre llamado Cornelio que era de la compañía de La Italiana. Entonces los romanos, hermanos, también estos que hablan que dicen, no se puede celebrar las fiestas paganas, como he dicho antes. ¿Vale? Yo no celebro ninguna fiesta a Saturno. Yo no adoro a Saturno, ni adoro a Osiris, ni adoro a Ra, ni adoro, hermanos, a ningún dios egipcio, ni a ningún dios romano. ¿Vale? Pero, deciros, hermanos, que, como he dicho antes, hay comidas que son de origen fenicio, de origen romano, de origen americano, como el café que trajo y dedicaban a los dioses los indios en la selva que lo trajo Colón, y cogían, hermanos, los 9 o 10 cafés y les daba como unos éxtasis espirituales que ellos creían que subían al cielo, que les daba un ataque de cafeína que se iban de lado, ¿vale? Entonces, los romanos nos han dado muchas cosas, y si es pagano celebrar los Reyes, si es pagano celebrar la Navidad, también es pagano que con tu coche vayas por las carreteras, porque las carreteras son romanas. Es pagano que bebas un vaso de agua, porque el agua dentro de las casas lo trajeron los romanos. Es pagano que te calientes con calefacción, porque la calefacción la trajeron los romanos, también un poquito los árabes, pero también lo trajeron los romanos. Si tienes un problema, no llames a un abogado, porque los romanos, que eran paganos y adoraban a dioses paganos, inventaron el derecho romano, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que es cierto, que ahora voy a explicar, que hay un origen, hermano, de culturas paganas, pero que nosotros no celebramos esa cultura. Al igual que yo tomo un abogado, al igual que yo vivo en un sistema planetario donde los planetas se llaman, hermanos, como dioses paganos. Aún en el mes de julio,
El mes de julio se llamaba el mes Sistilis, pero vino, hermanos, Julio César y cambió el nombre de Sistilis y se puso su honor. Entonces, cuando yo no quiero ser pagano, ¿qué hago? Me salgo del mes de julio, tendré que pasar los 30 días de julio. Y venido a agosto igual, porque a agosto cambió el nombre el emperador, que sucedió a Julio, que le gustó lo que hizo Julio, y vino agosto y se llamó Augusto, ¿vale? El año romano al principio tenía 10 meses, luego se añadió enero y febrero, pero en principio tenía 10 meses, ¿de acuerdo? Por eso se dice diciembre, porque viene de 10, porque empezaba en marzo, pero luego se añadió enero y febrero. Y el mes Sistilis se cambió a julio y el mes Octabilis se cambió a agosto. Ahora, ¿por qué la Navidad? La Navidad, hermano, los romanos celebraban las Saturnalias. Las Saturnalias terminaban cerca de las calendas. Estaban las calendas y las Saturnalias. Las Saturnalias es que ya se había recogido las grandes siembras, hermano, todo el mundo estaba contento. Y sobre mitad de diciembre ellos celebraban, hermanos, desde mediados hasta últimos de diciembre, las Saturnalias, dedicadas al dios Saturno. El día 25 también se celebraba el dios del sol invicto, porque ellos, que eran muy listos, descubrieron que a partir del día 25 hay 1 minuto más de luz cada día. Por eso se llama sol invicto, porque cada año, el 25 de diciembre, vuelve a haber otra vez luz. Es decir, desde el 25 de diciembre hasta ahora, pues ya tenemos como 6 o 7 minutos más de luz, aunque no nos damos cuenta, hasta el mes de junio, en que pasa lo contrario. Empezamos a tener menos luz, menos luz, menos luz, hasta que el 25 de diciembre empieza a haber luz y luz. Entonces, esas eran las Saturnalias. El día 22 era la diosa Fortuna, 23 y 24 el dios Baco, donde se emborrachaban, perdonad la palabra, había orgías, había barbaridades, depravaciones, corrupciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y el 25 era el sol invicto, que otra vez volvía a haber luz. Entonces, hermanos, todo esto se celebraban los romanos y, bueno, pues llegó Constantino, que su madre Helena se hizo cristiana, y Helena viajó, se entrevistó con un sucedido de Cesarea, quiso buscar todos los sitios del Evangelio, aunque ya estaba totalmente, hermano, Jerusalén destruida, porque ya sabéis que Adriano aró Jerusalén con sal, cambió Jerusalén por Aelio Capitolina. Y bueno, encontró pequeñas cosas que son las que ahora, cuando alguien viaja a Israel, supuestamente son lo que queda de ellos. Y bueno, Constantino, se dice que se convirtió, para mí que no, pero Constantino como emperador encontró una señal, una cruz en el cielo, cuando tuvo que entrar a Roma, y una voz le dijo: con esta señal vencerás. Puso todas sus armaduras de romanos con una cruz, los escudos, etcétera, etcétera. Entonces él tenía un problema, es que ya Roma, por la predicación de Pablo y de los creyentes en el año 300, hermanos, ya había cristianismo en Roma, ya había muchos cristianos en Roma. Entonces no querían que se celebrara el día 25 el sol invicto. Pero había romanos que no eran cristianos y ellos querían seguir celebrando su sol invicto. Entonces, ¿qué decidieron? Constantino decidió que no se quitaba la fiesta, pero que se cambiaba el nombre. En vez de poner sol invicto, se llamaba Natividad. Entonces así los paganos celebraban su día con orgías, con borracheras y con todo lo que les daba la gana, pero los cristianos tenían un día, ¿vale? Un día exacto, porque no existe un día exacto. Yo no puedo decir un día exacto, sino que si vemos el repartimiento de los sacerdocios, que os he hablado de Crónicas, los datos de Lucas de la clase de Abías, que era la octava, el dato que da Gabriel del embarazo de Elizabeth, que es el sexto mes cuando aparece María, encontramos que Jesús nacería más o menos por septiembre, pero el día exacto no lo podemos saber, ¿vale? Entonces, eso es lo que podemos hablar, pues, de estas fiestas de la Natividad, que realmente tienen un origen de los romanos, pero como también otras fiestas que tenemos, hermanos, pero que no podemos, por la cultura de los pueblos occidentales, decir que no hago algo porque eso lo inventaron los romanos, o no hago algo porque eso lo inventaron los árabes, o no hago algo porque eso lo inventaron los fenicios, porque entonces tendríamos que dejar de vivir.
porque como os he dicho, la palabra almohada es una palabra árabe. La palabra almacén es una palabra árabe. Las carreteras es un invento de los romanos paganos, ¿de acuerdo? El agua en las casas es un invento de los romanos paganos. Entonces, es cierto, hermanos, que hay un origen, ¿vale?, que no tiene que ver nada con la Biblia. Jesús no nació el 25 de diciembre, nació en septiembre. ¿Para qué? Para cumplir, que fue engendrado en la fiesta de la luz, hermanos, que nació en la fiesta de los tabernáculos, como él dijo, destruye este templo, destruye este tabernáculo, este cuerpo, y en 3 días lo levantaré. Nació en tabernáculos y murió en la Pascua. Y murió en la Pascua porque es la fiesta de los corderos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces concluyo, queridos hermanos, con mucho respeto a todos mis amigos y hermanos de las redes que puedan ver este vídeo, ¿vale?, que encuentran pagano a todo. Entonces, si decimos que todo es pagano, no podemos decir eso. Tenemos que decir, hay un origen pagano de todo, pero yo no lo celebro como pagano. Entonces, la Navidad hay que celebrarla como un cristiano. Que Jesús no nació el 25, pero bueno, es una fiesta que yo celebro con mi familia. Por supuesto que el pecado más grave no es el pagano. El pecado más grave es que la Navidad se utilice para emborracharse. Que la Navidad se utilice, hermanos, para olvidarnos de Dios y olvidarnos del Evangelio y olvidarnos de todo. Y ese día, son días marcados, por ejemplo, también, hermanos, siento decirlo, sí que ahí me encuentro que dice un villancico, lo digo, hermanos, con mucho respeto, en las redes, dice, no le echen madroños al niño, que con los madroños se va a emborrachar. Eso es una blasfemia. Ese villancico es una blasfemia. Que a José le han roído los calzones, los ratones. Suena a risa, hermano, pero estamos un poco blasfemando la Biblia y a un hombre de la Biblia. Yo no sé esto cómo sonará, pero a mí no me suena eso, hermanos. Hay otro villancico pues que son alabanzas a Dios, ¿vale? Y lo veo bien, son coros, hermano, que no tienen compás cristiano, evangélico, pero son villancicos que se alaba a Cristo y se anuncia que ha nacido Cristo, ¿vale? Entonces, celebrar la Navidad, tener una fiesta en mi casa, en el que el personaje central es Jesucristo, yo lo veo fenomenal. Tendría que haber más días del nacimiento, hermanos. También hay otras fiestas, hermanos, en la Biblia, que Dios les dio a Israel, ¿vale? Y Dios las llama santas convocaciones. Entonces, la fiesta de Navidad, hermanos, un día que se celebra y el personaje principal es Jesucristo y es Dios, y el contexto es estar la familia unida y compartir alimentos y comidas, pues que haya muchos días de esos, muchísimos, muchos, y que los abuelos visiten a los nietos y les lleven un regalo, que ojalá haya muchos días. Ahora, que eso no sea ocasión para la carne. Bueno, un poco resumido, llevo bastante tiempo, y bueno, pues si tenéis preguntas, pues me las escribís por ahí, poco a poco las responderé, ¿vale? He querido un poquito, con cariño, con amor, respeto mucho a todas las personas, ¿vale?, que no estén de acuerdo con nada de lo que digo, ¿vale? Lo respeto mucho, pero a mí también respetarme. Igual que yo respeto, respetarme. Y cuando escribáis, seguramente algunos no estaréis de acuerdo, ¿vale? Otros sí. Y bueno, eso es lo bueno, ¿no? Nos enriquece el compartir acerca. Yo un poco he querido con la historia, la arqueología, un poquito muy profundo, para que me entendáis. A mí me interesa mucho que me entendáis, pues ver realmente el contexto de lo que es el siglo I. Es decir, hermanos, explicar lo del mesón, que es el lugar espacioso de abajo, donde vivía la familia y que colindaba
los pesebres donde estaban los animales, y que José fue a un sitio donde tenía familia y amistades, y no habiendo sitio para todos porque se estaban empadronando, hermanos, pues para que María tuviera intimidad, pues nació en un pesebre. Hermanos, que yo visité aquel sitio y sea o no sea, sí que es cercano, un sitio humilde. Todavía están los bebederos de las cuevas, de las grutas, de aquellas casas. Yo he visitado casas del siglo I, no me acuerdo cómo se llamaba el pueblo, no sé si era Yabne, pueblo por Galilea, que las casas eran así. La palabra griega en Lucas, cataluma, mesón, pero está mejor traducido el lugar de abajo, espacioso, que se tradujo así del griego al español. Ya no dice Mateo, no habiendo lugar en la casa. Mateo nos lo explica mejor, no habiendo lugar en la casa, como si vienen familiares tuyos y una prima tuya o alguien va a dar a luz, pues la pones en un sitio que tenga intimidad, porque no había lugar en la casa para todos porque venían a empadronarse, ¿vale? Los que tenían propiedades o tierras o heredades, aunque José era pobre, ¿vale? Pero sí que allí pues tendría familia, y como era de Belén se tenía que empadronar allí, porque aunque ahora era pobre, pues él venía de la casa de David, que David no era pobre. Bueno, pues que Dios os bendiga a todos, y lo dicho, os deseo que este año sea un año de paz, sea un año de bien, sea un año de tranquilidad y sosiego. Como he dicho, yo ahora oro por todas las personas que estén viendo este vídeo, que tengan familiares infectados, o las personas que estéis contaminados. Pido que Dios os toque ahora ahí, que el Mesías os toque con su poder, con su palabra. En el nombre de Jesucristo, recibir ahora un toque de Dios, para que seáis libres de toda infección, de toda contaminación. Aquellos, oh Señor, que tienen familiares en la UCI, que tú los toques, los levantes y los recuperes pronto. Que tú hagas que este virus cada vez sea, Padre, más débil, que sea más débil y no tenga poder, Señor, Padre, para dañar. Consuela a las familias que en estos días, Padre, tan señalados, se nos hace difícil sobrellevarlo. Gracias por todo lo que tú nos das y lo que no nos das. Gracias por todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues concluyo diciendo esto mismo, hermanos. Lo que realmente es malo es que saquemos cualquier pretexto para andar en la carne. No solamente en la Navidad y en la Nochebuena, sino que os he explicado el origen pagano de todo, pero que no lo celebro como un pagano, celebro como un cristiano, y que el personaje central es Jesucristo, y hacerlo como un cristiano, como un creyente, es una bendición. Hace años nos reuníamos en las iglesias y hacemos vigilia en las iglesias. Se ha perdido eso. Eso sí que es pagano, hermanos. Dejar de reunirnos en las Navidades, y a lo mejor suena ya esto hasta extravagante, ¿de acuerdo? Pero ojalá el año que viene volvamos a las viejas sendas, a reunirnos en las iglesias, a cantar coros a Dios, a estar en armonía, después, por supuesto, de estar con nuestra familia. Si me visitas en Navidad y durante todo el año, ni tan siquiera me llames, eso sí que es pagano. Que en Navidad me hables, pero luego ya en enero te olvides de mí, eso sí que es pagano. Así que no tengamos Navidad un día, sino vivamos el Evangelio todos los días. Un abrazo fuerte, un beso, vuestro hermano Miguel, que os quiere. Dios os bendiga a todos.